Doctora Leticia Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, pues para ayudarnos también a analizar algunos temas. Y ya escuchábamos ahorita a David, que nos hizo favor justamente de hablarnos acerca de la situación del maíz transgénico en la situación de pues la diferencia, ¿no? Pero también está justamente el tema que lo relaciona con algunas políticas que tienen que ver también con el TEMEC, ¿no? Este tratado entre México, Canadá y los Estados Unidos. Ya por ahí recordamos que en febrero de 2023 hubo algunas disposiciones, algunas restricciones justamente que prohibían el uso de maíz transgénico, ¿no? Pero hoy también, bueno, pues hoy México deja sin efecto algunas normativas. Entonces va junto con pegado, va junto de la mano, porque tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio, doctora. Sí, fíjate que yo creo que en este tipo de temas, específicamente en uno tan sensible para los mexicanos, tema del sin maíz no hay país, y yo creo que se ganó esa batalla en términos de que los mexicanos la reconocemos, y bueno, ahora como se decía en la nota anterior, pues nosotros somos no solo los creadores como cultura del tema del maíz, del cultivo y de la domesticación del maíz, sino además del consumo. O sea, la cantidad de maíz que nosotros consumimos no tiene ningún paralelo en ninguna parte del mundo. Entonces, frente a ese tema, pues obviamente se vuelve muy sensible la manera en que lo discutes y cómo se plantea en una mesa de discusión de un tratado de libre comercio. Claro. Si se puede o no vender en nuestro país, si se puede o no producir, cómo se produce, porque se han tomado decisiones muy fuertes con este tema del alto consumo, de nuestra cuestión cultural con el maíz. Fíjate, cuando empezó el tema del Tratado de Libre Comercio, el original Tratado de Libre Comercio, por allá de los años 90, en su momento era secretario de Agricultura Jan González. Digo, muchos ya no van a saber porque son muy jóvenes, pero era un personaje muy siniestro de la política mexicana, y él tuvo una frase que a mí me impacta mucho revisando todos esos archivos y toda esa documentación, ahí queda en la memoria, y es que era más barato para México comprarle, desde la lógica del libre mercado y toda esta parafernalia, comprarle el maíz a Arkansas, en Estados Unidos, que producirlo en México. No, porque no, que si la tierra, que una serie de... Cuando ya estamos diciendo que hay una cuestión que tiene que ver más allá, no solamente del consumo, pero además del consumo. Y entonces, con ese argumento, pues se dejó de invertir y se dejó caer muchísimo el mercado mexicano de la producción del maíz, de la producción y el consumo, no el consumo, y la distribución. Pero claro, a los 2-3 años te suben o triplican el precio, no importa el precio que te pongan, el país, nuestro país, tiene que asumir eso y pagar lo que sea porque hay una alta demanda de ese producto acá. Entonces, a ese tema nos lleva al de la soberanía alimentaria. Y es delicado porque creo que justo estamos demostrando con esta discusión de este tema la asimetría que tenemos en la negociación con Estados Unidos, y que al mismo tiempo es un punto que nos amarra, porque es un compromiso, porque hay una serie de cláusulas a partir de las cuales se puso en la discusión el hecho de que México pudiera importar incluso el maíz transgénico que tienen en Estados Unidos, pero en un panel, llevó años esto, llevó mucho tiempo, México, bueno, no avanzó en esa línea, y se tiene que someter a este tipo de discusión a nivel de paneles jurídicos, y seguramente en el próximo año, cuando se discute el tratado del TEMEC, es un tema que va a volver, y bueno, no va a volver, está en el debate y va a seguir el debate, y yo creo que va a arreciar. Pero para mí lo duro de esto es ver de manera muy dura, muy directa, el tema de la asimetría. ¿Cómo le peleas a un país? Y ahí es donde nosotros tenemos que convencer a ese otro país y a su población de esas cosas que desde nuestro punto de vista no son correctas. Por ejemplo, si nosotros decimos que el maíz transgénico tiene una serie de impactos en la salud, e incluso que, le quitan la parte sana, la parte de nutrientes que tiene el maíz en sí mismo, pues entonces convencerlos, con más razón cuando ellos son grandes consumidores en el sentido de que la ciudadanía estadounidense es muy peleonera, ¿no?, de sus derechos como consumidor. Y lo mismo con otros temas, Alex, porque nosotros los tenemos como ganados, no sé si ganados, pero por lo menos discutidos acá,
pero tenemos que decírselos a ellos y convencerlos de que así como nosotros creemos que no está bien lo de las armas, claro, es un tema cultural para ellos, pero por lo menos no la exportación de armas de la manera como se hace. Entonces, creo que estamos frente a temas muy interesantes que desafortunadamente demuestran ya en ejemplos muy claros qué nos falta por discutir con esa otra sociedad y al mismo tiempo cómo nuestra asimetría nos obliga a reforzar pues una serie de discusiones acá internas, ¿no? Claro. Ahora, doctora, justamente como comentaba, pues que tenemos ahora este presidente, pues que viene ya con sus mañas, por así decirlo, Donald Trump, ¿no? Es decir, para la firma del próximo TEMEC, ¿no será que está utilizando como herramienta político-económica el tema de los aranceles, como para decir, ahí te va la mía, pero si no, te subo los aranceles? Es como utilizarnos, como utilizar el TEMEC. Es horrible, porque la verdad es que este escenario, en esta coyuntura, yo digo, a lo mejor porque hoy estoy como un poco decepcionada dado lo que cada día Donald Trump sale con una nueva cosa que es peor que la anterior. Nosotros estábamos hace una semana con el asunto del aumento de los aranceles, se logra tiempo, que es importante para negociar y para poder ver también, digamos, cosas al interior de nuestro país, y bueno, confiamos en nuestras autoridades para eso. Sin embargo, ya siguiendo y siendo también partícipes de la realidad internacional, lo que estamos observando con esta declaración impensable sobre el tema de desplazar a 2 millones de personas en Gaza, porque este señor Donald Trump quiere hacer ahí un resort, ¿no? Una cosa como muy... Bueno, es que es demencial, Alex. Entonces, venimos a México y dices... No, pues por supuesto que tiene que ver con un nivel de extorsión, muy en el manejo digamos, del vendedor, como muy, digamos, bravucón y como muy agresivo y de una discusión así como muy frontal. Pero la verdad eso, a nivel de las relaciones políticas, diplomáticas de los países donde se supondría que el bien de la humanidad es parte de, aunque sea retórica, pero digamos, por lo menos mantienen ese discurso de que es el faro de la humanidad, es al final de cuentas pues el sentido mismo de la humanidad, ¿no? De protegernos y lograr ciertas relaciones pacíficas. No, hombre, pues nos tiró el discurso, porque realmente estamos viviendo momentos impensables apenas hace unos meses, aún conociendo a Donald Trump ya de antes, ¿eh? Ojo, porque nosotros claro que conocemos al personaje, pero yo creo que así como está ese escenario, lo bajas a una relación como la de México con Estados Unidos, y si quieres le agregamos a Canadá, pero bueno, es muy fuerte, porque hay que enfrentar eso y al mismo tiempo mantener la voluntad de que no seamos avasallados, porque nosotros somos ahora sí que de los más débiles en términos de la cadena de debates, y tenemos una geografía inmensa en relación con ellos, y ojo, muchas cosas que por corrupción de larguísimo tiempo, Alex, nos ponen hoy en peligro. Por ejemplo, la propiedad de lugares estratégicos en nuestro país a manos de extranjeros, de propietarios extranjeros, que se supone que nuestra Constitución lo prohíbe, como el tema de las playas. Y eso es muy delicado en un escenario en el cual pues este personaje con el grupo al que liderea, tampoco es que Donald Trump solito, es muy peligroso, porque al final sí tienes todo un discurso de hacerse y apropiarse de recursos, de propiedades, hasta de países, como lo ha hecho ahora quiere hacerlo con Gaza. Y como lo quería también hacer con una isla. Oiga, y justamente dijiste una palabra clave, la extorsión, porque esto ya lo está aplicando con Canadá. Diles que también calificas al narcotráfico como terroristas y ya no te subo los aranceles también al 25%. ¿Qué hace Canadá? Pues para que no me suban aranceles, pues también los califico como terroristas, ¿no? Pues sí, es una parte digamos, cada quien ahorita lo que estamos viendo es que está viendo por su propio tema, y eso es incorrecto a largo plazo, porque al final de cuentas está amenazada Europa, ahora está amenazada, digamos, la región del Medio Oriente, porque eso levanta. ¿Y cuál es el punto de esto? Que es el mecanismo de la extorsión. De muchos dicen, no, es que lo lleva hasta el extremo para luego negociar en medio. Bueno, ¿de qué se trata? Pues si estamos hablando de un presidente, de un país
no de Claro. no de un bravucón del barrio, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo es que parece que el señor efectivamente se cree bravucón del barrio, está actuando como bravucón del barrio, pero aquí, y cierro con nuestro país, el nivel de, digamos, de inteligencia y de intercambio que se pueda tener, sí tiene que lograr salvar temas tan sensibles para nosotros como incluso el tema del maíz oriundo, el maíz criollo Claro. nuestro, y no el maíz que es importado y que al final de cuentas también nos genera un tipo de dependencia en un alimento fundamental para nuestra soberanía. Exactamente, por eso que Claudia Sheinbaum, la presidenta, pues ya subió esta iniciativa del maíz, ¿no? Que es identidad nacional. Doctora, muchísimas gracias como siempre por su análisis con ese punto clínico. Muchísimas Gracias, Alex, qué gusto.